Me llamo Darío, y soy un hombre de la tercera edad. Para entender lo que voy a relatar, es necesario tener un contexto histórico. Lo que voy a contar es una historia que le ocurrió a mi bisabuelo. Él estuvo en la peculiar situación de participar en la Revolución Mexicana y en las dos guerras cristeras que sacudieron a México. Empuñó un arma de fuego desde 1915, cuando tenía 13 años, hasta 1938, casi a los 40. Las dos guerras cristeras se han catalogado erróneamente como guerras civiles, al menos la primera no lo fue. En ese conflicto, participaron muchos actores, estadounidenses, canadienses, Irlanda e incluso la Santa Sede, sí, el Vaticano, además de México, obviamente. Estas guerras surgieron después de que el expresidente Plutarco Elías Calles impusiera una ley cuyo fin era controlar y limitar cualquier manifestación del culto católico. Esa ley fue el desenlace de una serie de políticas antirreligiosas que comenzaron con Porfirio Díaz y que se replicaron durante décadas. Mucha gente no lo sabe, pero Álvaro Obregón, siguiendo las tendencias del porfiriato, orquestó un atentado contra la antigua Basílica de Guadalupe en 1921. El objetivo era destruir la famosa imagen de la Virgen que todo el mundo conoce. Pero el plan falló estrepitosamente, ya que de manera milagrosa, el cuadro no sufrió ningún daño. Esto no hizo más que multiplicar la devoción de los feligreses. A partir de ahí, las agresiones de ambos bandos se intensificaron, hasta que la guerra se volvió inevitable. Mi bisabuelo era militar y estaba en Guanajuato cuando todo estalló. En todas sus historias hay caos, muerte y destrucción. Casi al final de la Primera Guerra Cristera, Guanajuato era donde los cristeros tenían mayor fuerza. Según mi bisabuelo, allí existía una organización secreta dirigida por el Vaticano. Esta organización era la que coordinaba todo el movimiento rebelde. Hasta ese punto, parecía un conflicto bélico relativamente ordinario. Sin embargo, mi bisabuelo contó que la Santa Sede, en respuesta a las violentas acciones de los canadienses, muchos de los cuales pertenecían al Ku Klux Klan, decidió utilizar un arma secreta. Esa arma no era otra que un poderoso nahual. Circulaban rumores de que los cristeros contaban con una criatura que, cuando la llevaban al campo de batalla, provocaba una masacre. Nunca se dijo nada oficialmente, pero a mi bisabuelo le parecía extraño que, de vez en cuando, se reportara la caída total de un batallón, sin que quedara nadie con vida. El primer encuentro que mi bisabuelo y sus compañeros tuvieron con la bestia fue dentro de una iglesia en San Felipe. Él y otros soldados fueron enviados a saquear todo y se les ordenó matar a todos. Así es la guerra, se siguen órdenes. No voy a entrar en los detalles desagradables de lo que ocurrió dentro de aquella iglesia, solo diré que mi bisabuelo está seguro de que ni el cura quedó con vida. Los canadienses eran los más crueles. No solo mataban, sino que se ensañaban incluso con los cadáveres. Me asqué a recordar lo que mi bisabuelo contaba sobre lo que los del Ku Klux Klan hacían con los cuerpos. Mi bisabuelo estaba presenciando el espantoso espectáculo cuando, de repente, una criatura surgió de la nada, como si hubiese salido de las profundidades del infierno. Era literalmente un lobo, pero estaba erguido y medía más de 2 metros. Carecía de cualquier rasgo humano, ni siquiera la expresión de su rostro era normal. El monstruo bloqueaba la salida, no había forma de escapar. El nahual lanzó un alarido infernal que llenó de miedo a todos los hombres. Mi bisabuelo recuerda que incluso los canadienses se pusieron nerviosos, algo que lo impactó mucho, ya que ellos eran los primeros en disparar y no le temían ni a la muerte. Todos comenzaron a disparar con sus carabinas y fusiles. Las balas impactaban a la bestia, pero no penetraban su piel. Mi bisabuelo dice que los proyectiles hacían un sonido extraño, como si chocaran contra rocas. El nahual los observaba con odio, mostrando sus colmillos mientras avanzaba lentamente. Entonces, se abalanzó sobre el general, asesinándolo con sus garras. La sangre y los pedazos de carne mancharon el uniforme de mi bisabuelo, dejándolo petrificado. Sintió como si el tiempo se detuviera. Veía a sus compañeros moverse, pero él no podía reaccionar. Algunos seguían disparando al monstruo. 2 hombres corrieron a refugiarse en la sacristía y uno intentó rodear al nahual para escapar de la iglesia. La bestia lo notó, se lanzó sobre él, aplastándolo antes de que llegara a la puerta.
El crujir de sus huesos hizo que mi bisabuelo reaccionara. Aterrorizado, soltó su arma y corrió hacia la sacristía, siguiendo a los otros dos, mientras el resto se quedó para enfrentar al nahual. En menos de 3 minutos, los disparos cesaron. Pero la iglesia no se quedó en silencio. Se escuchaban pasos y el sonido del metal de las armas, como si alguien las pateara por el suelo. También se oían gruñidos y el ruido de un animal devorando carne, despegándola de los huesos. Mi bisabuelo y los otros dos permanecieron encerrados en la sacristía, aterrados, durante casi 1 hora. Luego, se escuchó cómo se abrían las puertas de la iglesia. Se oyeron muchos pasos, y una persona comenzó a rezar en voz alta. No era español, ni inglés, ni francés. Se oyeron grilletes, un gruñido y el arrastre de algo metálico. Pronto, muchachos armados, no mayores de 14 años, llegaron a la sacristía. A golpes, se llevaron a mi bisabuelo y a los otros dos. Ninguno de los que se quedaron para enfrentar al nahual sobrevivió. Aquello fue una carnicería sin piedad. A los 3 los capturaron para sacarles información. A los 2 primeros les dieron la oportunidad de vivir si gritaban «Viva Cristo Rey» en voz alta. No lo hicieron, así que les dispararon en la frente. Solo quedaba mi bisabuelo. Al principio, tampoco quiso hablar, pero lo ataron a una mesa y, tras unos minutos de cruel tortura, comenzó a hablar. Le dieron la opción de vivir si cambiaba de bando. Aceptó, y dijo las palabras que le pidieron. Mi bisabuelo asegura que no lo hizo por miedo a la muerte, sino porque tenía una esposa y un hijo que lo esperaban en casa. Dice que estar entre los cristeros era como estar en otro mundo. Al combatir, lo hacían con una vehemencia y un fervor que jamás había visto, ni siquiera durante los 5 años que luchó en la revolución. Todos se cuidaban la espalda, nadie dejaba atrás a un compañero. Se veían como hermanos de sangre. Tras la guerra, mi bisabuelo se volvió muy devoto, tanto que volvió a tomar las armas en la Segunda Guerra Cristera. Nunca se atrevió a preguntar sobre el nahual, pero tuvo la oportunidad de verlo nuevamente en otro enfrentamiento cerca de San Felipe Torres Mochas. Lo llevaban en una carreta jalada por 6 caballos, enjaulado. Mi bisabuelo nunca supo cómo el Vaticano controlaba al nahual, pero en esa ocasión vio a un sacerdote, o al menos alguien que parecía serlo, con un libro extraño. Las cubiertas parecían de cuero y en lugar de letras, tenía un círculo con una cruz en su interior. El religioso abrió el libro y comenzó a rezar. Mi bisabuelo no pudo escuchar lo que decía, pero luego de unos momentos, el sacerdote cerró el libro y abrió la jaula del nahual. Lo que ocurrió después, ya se lo pueden imaginar. Quiero aclarar que todo lo que acabo de relatar es lo que mi bisabuelo contó a sus hijos, es decir, a mis abuelos. Y esa es la única información que tengo. Es importante recalcar que mi bisabuelo participó en 3 guerras. Durante más de 20 años, vio muerte y atrocidades. Aún así, jamás perdió la razón. Falleció relativamente sano a los 90 años. Sí, padeció un leve Parkinson, pero nada de Alzheimer. No me atrevo a dudar de las palabras de mi bisabuelo. Fue un hombre que se jugó la vida, puso su granito de arena para cambiar el curso de la historia de México, al igual que muchos otros. Sin embargo, siempre existirá la posibilidad de que todo el asunto del nahual sea fruto de un trauma, o quizás fue otra cosa que mi bisabuelo no comprendía y a la que intentó darle sentido. Nunca lo sabremos.